el sumo sacerdote del Antiguo Testamento es por causa de las dos tablas del pacto. Él enseña a la gente, es decir, enseña sobre las dos tablas del pacto, y sirve como sumo sacerdote. Las dos tablas del pacto estaban dentro del arca del pacto. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, guía a los sacerdotes, y también a los levitas, para servir a Dios. Para decirlo de manera más directa, Dios no habita en el templo, ni habita en el arca del pacto. El arca del pacto se coloca en el templo, y el templo tiene dos habitaciones. El lugar santo, el lugar santísimo. Ellos sirven a Dios. Servir a Dios es más bien servir a las dos tablas del pacto en el templo. Es decir, para decirlo de manera más directa, es precisamente por las dos tablas del pacto que se estableció al sumo sacerdote. El sumo sacerdote existe por el pacto. Solo entonces hay un sumo sacerdote. Si no hubiera un pacto, y ya se hubiera abolido, ya no habría sumo sacerdote. Es decir, por ejemplo, entre los israelitas, cuando se estableció al sumo sacerdote, establecer a los sacerdotes, y al sumo sacerdote y a los sacerdotes, es porque existía el arca del pacto. Dentro del arca del pacto había dos tablas del pacto. En ese momento, es decir, estaba con los israelitas. Por eso se debía establecer al sumo sacerdote, para custodiar este pacto, para mantener a Dios, el pacto entre Dios y los israelitas, para hacer que el pacto entre en vigor, y también para asegurar el pacto, para asegurar la relación de Dios con los israelitas. Se estableció al sumo sacerdote. El núcleo del sumo sacerdote es hacer que Dios ame a Israel, el pueblo de Dios, y también hacer que los israelitas amen a Dios. Para que ambas partes puedan estar firmes, es por el establecimiento del pacto, porque hay un pacto que se establece al sumo sacerdote. Y el pacto del Antiguo Testamento son solo las dos tablas del pacto. Se puede decir que el sumo sacerdote sirve a las dos tablas del pacto. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento es por causa de las dos tablas del pacto que se necesita establecer al sumo sacerdote. Entonces, dicho esto, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento es precisamente por las dos tablas del pacto dentro del arca, que se establece al sumo sacerdote, diciendo que el pacto de Dios está entre los israelitas. Por causa de estas dos tablas, cada día el sumo sacerdote debe guiar a los sacerdotes a ofrecer el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Y además, en las 3 grandes fiestas del año, también deben ofrecer más sacrificios, y ofrecer más sacrificios en el día de reposo. Es así como se establece al sumo sacerdote en el día de la expiación. El sumo sacerdote debe pasar a través del dedo hasta el arca del pacto para hacer expiación por el pueblo. De esta manera se estableció al sumo sacerdote, y también se estableció a los sacerdotes. Pero el hermano Eber dice hoy que el Padre Celestial establece al sumo sacerdote del nuevo pacto, no por las dos tablas del pacto, sino por dos espíritus. Estos dos espíritus, uno de los cuales es el Espíritu de Dios. El otro espíritu es el Espíritu del Señor Jesucristo. Por lo tanto, debido a estos dos espíritus, es decir, a las dos grandes potencias de vida, se estableció al hermano Eber como sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era por las dos tablas del pacto, que decían las tablas del pacto de Dios en medio de Israel. Las tablas estaban guardadas dentro del arca del pacto. El arca del pacto de Dios estaba en medio de Israel. Dios estaba con los israelitas. Dios eligió a Israel como su pueblo. Así era el Antiguo Testamento. Solo era una prefiguración del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son los dos espíritus de Dios. En Israel, dentro del hermano Heber, llamado sumo sacerdote. Por eso, dentro del hermano Heber, estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor hizo un pacto para ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote dijo: todos los que quieran creer en el hermano Heber deben recibir del hermano Heber estos dos espíritus, para que entren en todos los que creen, para que dentro de ellos todos obtengan una nueva vida. De esta manera, el hermano Heber, como sumo sacerdote, tiene a Dios y al Señor Cristo, el poder de la vida eterna. Dicho esto, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento es diferente del sumo sacerdote del Nuevo Testamento. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento servía a las tablas de piedra. Servía a las dos tablas de piedra. Las tablas del pacto eran palabras escritas por Dios en las tablas del pacto, sirviendo a las dos tablas de piedra, sirviendo a las dos tablas del pacto. Mientras que el sumo sacerdote del Nuevo Testamento sirve al Espíritu de Dios y al Espíritu del Señor, para que las personas, para que el Israel espiritual, reciban el Espíritu de Dios y del Señor. Entonces, ¿qué hay de los 24 ancianos? ¿Y los 144,000?
Ellos también sirven al Espíritu de Dios y al Espíritu del Señor, dado que son seres celestiales y forman un solo cuerpo con el hermano Heber. Entonces, los seres celestiales, naturalmente, deben tener el ministerio de dar vida a los hijos de la nueva tierra. Que la gloria sea para el Padre y el